Ok, paso listamente. Rafelina Costa. Clase, yo no pude anotarme en el formulario que usted mandó. Está bien. Profesor presente. Yo Esther estuve Báez. presente y le mandé privado, le escribí que no me pude anotar. Dame un momento. Ay, espérate. Profesor Esther Báez presente. Sí. Jesuani Beltré. Arleni Calderón. Emilio Caraballo. Presente, profe. María Castillo. Presente, profe, disculpa, presente. María Castillo. Ok. Kiara Cuevas. Espera un momento, Pérez. Estoy dando clase, hermana. ¿Qué es lo que te quieres? Kiara Cuevas. Rosy de la Paz. Yané de León. Joanny de los Santos. Arleni Calderón. Presente, profesor. Marleni de Olio. Esteban del Rosario. Fabiola Encarnación. Ilani Encarnación. Juan Alberto Espinosa. Anthony Galván. Presente, profe. Ani Geraldo. Indira González. Presente, profe. Indira. Isaura Guerrero. Isaira Guerrero. Brian Gómez Guzmán. Presente. Alexander Luciano. Antonio Luciano. Presente, maestro. Mariela Marte. Jordi Mateo. Natalia Mateo. Bella Medina. Albania Medrano. ¿Se encuentra Albania? Solani Méndez. Micrófono, por favor.
Solani Méndez. Carolina Méndez. Nancy Méndez. Jason Milletti. Anthony Montero. Rosibeli Morillo. Erideli Nova. Perla Nova. Patricia Nova. Anairi Ogando. Ana Estel Paniagua. Seagni Paniagua. María Fernanda Pérez. Presente, maestro. Crismery Pujol. Presente, profesor. Kelvin Pujol. Vanessa Ramírez. Laura Ramírez. Fanny Ramírez. Raudy Ramírez. Presente, profesor. Jaini Ramírez. Ebenezer Ramírez. Nerilaisis Ramírez. Yocarina Reyes. Juana Bautista Rosó. Kimberly Rosó. Presente, profesor. Ángel Manuel Sánchez. Presente, profesor. Adeline Santa. Brian Sena. Luis Sención. Mario Jesús Soriano. Rosa María Suero. Presente, profesor. Gary Lady Vallejo. Jesús Junior Zazuela. Nicauri Matos. Presente. Nicauri Adalgisa Matos. Gina Custodio. Alfida Díaz. Joanna Mañón. Ángel Luis Parra. Jeribel Santa. Michelle Calderón. Andreina del Valle. Irina Díaz.
Alba Iris Abreu, Maridania Rosó, Yocasti Ramírez, Emanuel José Ramírez, Francina Ascensión, Darileni Ramírez, Iván Sena, Albérica Santana, Melanio Santana, María Giselle Calmona, Altagracia Bautista, Altagracia Solana, María Fernanda Hernández, Ángela Vargas, ok, vamos a ver, los que están aquí en la clase, vamos a ver, ¿quiénes no lo mencioné? Amén, profe. A mi profesor. A mí, Matos. Perfecto, Profesora, mi no central. perfecto. Por Bien, favor, vayan por parte ok, para que Un no pase lo que comentario. pasó la otra vez. perfecto. Entonces, al final le vamos a poner presente. Profe, no me mencionó. Sí, al final le vamos a poner presente. ¿Logran ver mi diapositiva? ¿Logran ver la diapositiva? Perfecto. Vamos a ver entonces. Sí, maestro. Sí. ¿Qué pudieron investigar sobre ese tema? Profesor, lo del computador dice. No, levantándome la 6. mano. Levantándome la manito para llevar un orden. Perfecto. Entonces, vamos primero con... Lo primero levantó la mano Rosa Suero. Vamos a ver. Leer lo que uno escribió, ¿verdad? Sí. Sí, pero es un resumen de lo que usted va... Por ejemplo, usted investigó. ¿Qué? Es un resumen que se va a hablar. Ok. O sea, no se va a Yo hablar de que investigué. tanto ni nada así. Ok. La historia del computador es la evolución de la herramienta creada por el ser humano para calcular y procesar información. Comienza con el ábaco. Entre 1000 a.C. continúa con la máquina mecánica de Blaise Pascal y Charles Babbage en el siglo XVIII y XIX y avanza con la computadora electrónica. La dejé hasta ahí. ¿Escucha, profesor? Sí, está bien. Yo, Leo profe. Ramírez. Leo Maestro, Ramírez. disculpe, no sé, Listo. yo pongo la mano para levantarlo y no se puedo. Voy yo. Historia del computador. Una computadora, el computador y ordenador es una máquina programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada. Una computadora está compuesta por numerosos y diversos circuitos integrados y varios elementos de apoyo. Muy bien. Ángel Manuel. La historia del computador comenzó hace muchos años cuando las personas buscaban formas de hacer cálculos más
rápidos y precisos. Uno de los primeros inventos fue el abanico, Yo le usado por ahí. para contar y realizar operaciones matemáticas. Hoy en día el computador es una herramienta El micrófono, Arileika. trabajo, la comunidad Señores, deben y dejarle la su vida diaria, micrófono. y sigue Como evolucionando. ella mata el niño de allá, ella barre hoy, ¿verdad? Mañana yo no barro, pero pasado yo vengo y barro. Un día sí, un día no barro. Y ella no le gusta cuando yo voy con Señorita, estamos en clase. Arisle, Ya la saqué de la clase. Dale, Profe, sigue. Ya leo de nuevo. Sí, siga. Ya la saqué de la clase. Voy a comenzar de nuevo entonces. Sí. Excelente, maestro. La historia del computador comenzó hace muchos años, cuando las personas buscaban formas de hacer cálculos más rápidos y precisos. Uno de los primeros inventos fue el abanico, usado en la antigüedad para contar y realizar operaciones de matemáticas. Hoy en día el computador es una herramienta fundamental en la educación, el trabajo, la comunidad y la vida diaria, y sigue evolucionando constantemente. Muy bien. Yo, maestro, por favor. ¿Qué le pasa? Es que el mío no me deja levantar la manito, entonces yo quiero leer también. A ver. Dame un momento, María, yo te doy la oportunidad ahora, ¿vale? Está bien, maestro. Sí. Estel Báez. Okay. Es una evolución desde herramienta mecánica y la máquina de Pascal hasta la compleja máquina electrónica actuales, marcada por hitos como la máquina analítica. En el 1946, como primera computadora, desde propósito general, la aparición del microprocesador del 1971 y el desarrollo del PC personal. Gracias. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad a 3 personas más para que iniciemos. Va a hablar Antonio, va a hablar María Castillo, va a hablar Giselle y va a hablar María Fernanda. Vamos a ver, Antonio. Ay, ¿cómo? Voy a empezar yo entonces, maestro. Sí, puede empezar, después Antonio. La historia del computador comenzó con la necesidad del ser humano de realizar cálculos. En la antigüedad se utilizó el ábaco como una de las primeras herramientas de conteo. En el siglo XVII surgieron las primeras máquinas mecánicas como la pascalina y la máquina de Leibniz. Más adelante, en el siglo XIX, Charles Babbage diseñó la máquina analítica, considerada la base del computador moderno, y Ada Lovelace desarrolló los primeros programas. En el siglo XX aparecieron los primeros computadores electrónicos como el ENIAC, que utilizaban tubos de vacío y ocupaban grandes espacios. Con el tiempo, la tecnología avanzó gracias al uso de transistores, circuitos integrados, microprocesadores, permitiendo la creación de computadoras más pequeñas y eficientes. Ok. Antonio. Profesor. La historia del computador. La historia del computador es un proceso de siglos que pasó de herramientas a cálculos manuales, a dispositivos inteligentes, y su evolución se divide principalmente en antecedentes mecánicos y 6 generaciones tecnológicas. Antecedentes y orígenes. Abaco 300 años antes de Cristo es el primer dispositivo conocido para realizar cálculos matemáticos. Pascalina en el 1642 intenta por Blaise Pascal, fue la primera calculadora mecánica de engranajes, máquina analítica entre el año 1822 y 1833. Charles Babbage
considerado el padre del computador programable que utilizaba tarjetas perforadas. Evolución por generación. Está bien. Okay. Gracias, Antonio. Gracias. María Castillo. Acá estoy. El computador surgió para facilitar los cálculos y el procesamiento de información, desde instrumentos antiguos como el ábaco hasta los primeros computadores electrónicos del siglo XX. Ha evolucionado gracias a avances tecnológicos. Hoy en día es una herramienta indispensable en la vida diaria. Hasta ahí mi parte. Muy bien. Misael Corporán. La historia del computador. La historia del computador es una evolución desde herramientas metálicas, como el ábaco y la máquina, del procal hasta las complejas máquinas electrónicas. Actuales en el mercado por estas composiciones, máquinas analíticas que se desarrollaron para el uso humano, para la mejor organización numérica. Muy bien. Starling Emilio. La historia del computador, profe, ordenador, es una herramienta de cálculo más eficiente jamás inventada. Tiene el suficiente poder de cálculo, autonomía y velocidad de procesamiento para reemplazarnos con muchas tareas o permitirnos dinámico de trabajo que nunca antes en la historia habían sido posibles, hasta el punto de hacer hoy indispensable. Su historia comienza en el primer computador propiamente dicho, cuya autoridad no se puede adjudicar estrictamente a ninguna persona solitario. Desde entonces ha cambiado enormemente y nos ha cambiado, por lo muchos estudiosos que consideran su aparición en la segunda revolución industrial o incluso una revolución digital. Profesor, aquí, Emilio Caraballo. Sí, Emilio, tú vas de tercera hora. Starling Emilio. Profe, fui yo que acabo de leer. Axel Nova. Arsenio Nova. Ok, profesor. La historia del computador nace de una necesidad humana básica de contar, calcular y organizar información. Desde tiempos antiguos, el ser humano buscó formas de facilitar los cálculos. Primero con herramientas simples como el ábaco, que permitían llevar cuentas comerciales y matemáticas. Con el paso de los siglos, en el siglo XVII aparecieron las primeras máquinas mecánicas capaces de realizar operaciones matemáticas como la de Blaise Pascal. Estas máquinas aún dependían completamente de la acción humana, pero marcaron el inicio de la automatización del cálculo. En el siglo XIX, Charles imaginó algo revolucionario, una máquina que pudiera seguir instrucciones para resolver problemas. A esta idea la llamó máquina analítica. Aunque nunca se construyó por completo, se sentó la base del computador moderno. Ada Lovelace, al trabajar con Van Dyck, comprendió que la máquina podía ir más allá de los números y escribió el primer algoritmo, convirtiéndose en la primera programadora de la historia. Ya en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de cálculos rápidos impulsó la creación de los primeros computadores electrónicos, como el ENIAC, que utilizaba tubos de vacío. Eran enormes, consumían mucha energía y solo podían usarse para tareas específicas. Muy bien. Por último, Emilio César Carballo. Ok, profe, soy yo.
La historia del computador es una de las invenciones más importantes de la humanidad. Su desarrollo ha sido el resultado de siglos de avances científicos y tecnológicos, cuyo objetivo principal ha sido facilitar el cálculo, el almacenamiento y el procesamiento de la información. La historia del computador empieza con la necesidad del ser humano de calcular y procesar información con más rápida y precisa. Muy bien. Ok, miren, vamos a hablar un poco entonces sobre lo que es la historia del computador. Yo iré pasando la diapositiva, los que quieren aportar algo también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Vale. Entonces, hablamos sobre lo que es el ábaco, ¿verdad? El ábaco tiene 5.000 años de antigüedad y se cree que se creó entre los años 1300 al 3500 a.C. y se considera que es la primera calculadora de la historia, conocida de la historia. Esta máquina o este elemento, ¿verdad? La podemos ver en juguetería y lo podemos ver también en colegios, ¿verdad? En escuelas, donde los niños juegan con eso. Pero hoy en día, para ese tiempo, era una herramienta de trabajo. Se considera la primera calculadora, ¿verdad? De la historia. Y ¿cómo calculaban en esta parte? Por ejemplo, cada ruedita tenía un valor distinto y cuando querían sumar o restar o dividir, simplemente pasaban cada una de esas rueditas que tenían un valor distinto y hacían los cálculos. Y de esa manera, entonces, podían hacer los cálculos en ese tiempo. Johanny. La historia del computador es una evolución desde herramientas mecánicas como el abaco y la máquina de Pascal hasta la compleja máquina electrónica actuales, marcada por hitos como la máquina analítica. A ver, si hay una aportación, tiene que ser la aportación de la diapositiva. Ya la aportación de anterior ya hasta ahí quedó. Vale. Ok, hablamos de Blaise Pascal. Ok, este señor construyó, ¿verdad? Lo que es la máquina de sumar llamada la Pascalina en el 1642 y es considerado matemático francés. Esta máquina se construyó, ¿verdad? Para sumar, restar, dividir y multiplicar. Si ustedes se fijan, esta máquina estaba hecha en base de metal y en parte de madera, donde en el centro ustedes pueden ver los engranajes que son en metal y las rueditas blancas, ¿verdad? Que está compuesta por números. Esos engranajes movían esas rueditas. Esa máquina era a base de cuerda, ¿ok? Para cuando si se quería sacar los cálculos, simplemente se le daba cuerda, ¿verdad? A esa máquina y resolvían las fracciones matemáticas en ese momento. Entonces, era mucho más avanzado que la Pascalina, ¿verdad? No que el ábaco en ese tiempo. Misael, ¿quieres decir algo sobre la diapositiva? Yo quiero decir algo, profesor. Sí. Sí, la escucho. ¿Lo puedo decir? Que yo iba a opinar sobre el ábaco, que era que yo no sé si han visto o algunos documentales que en el tiempo de Egipto o en el siglo del tiempo de Egipto se usaba mucho el ábaco para sacar cuenta de los lotes de paja de trigo y de dátiles. Exactamente. Y por eso se cree que los creadores del ábaco, ¿verdad? Se cree que fueron entre chinos y babilónicos. Chinos y babilónicos. Ok, seguimos. Hablamos de José María Ya. Okay. José María Ya. Micrófono, por favor. David, micrófono. José María Ya, ¿verdad? Inventó la Ya Room en el 1801 y esta máquina utilizó lo que le llamamos tarjeta perforada. ¿Ok? O sea, esta máquina, si ustedes se fijan en la imagen, era bastante grande. Si ustedes se fijan, casi llega, ¿verdad?, al techo de la casa. Era muy grande, eran hechas parte de madera y parte de metal.
Y esta máquina contenía lo que llamamos tarjeta perforada. ¿Qué es la tarjeta perforada? Habían dos tipos de tarjeta perforada. La primera imagen de arriba era parte de madera y parte de tela. Y la imagen de abajo era otra hecha a base de cartulina. ¿Ok? La imagen de arriba, ¿verdad? Para poder guardar la información, lo que hacía era que se le ponía tinta a la tela, y cuando entraba a la máquina, la tela quedaba encima de la madera, había unos bracitos que le daban golpe a la madera y la información quedaba grabado encima de la madera. Era bastante grande, y para poder poner esa tarjeta perforada tenían que ser entre 4, 5 y hasta a veces 6 hombres, porque era demasiado grande esa tarjeta perforada. Más la de cartulina, a los bracitos se le ponía tinta, y cuando los bracitos le daban golpe a la cartulina, la información quedaba grabado en la cartulina. Esta máquina era creado o funcionaba a través de vapor, ¿ok? No era a través de corriente, sino a través de vapor, y consumía demasiada energía este tipo de computadores. Hablamos de Charles Babbage, ¿ok? Construye lo que llamamos la máquina diferencial en el 1822. Esta máquina contenía tecnología de reloj y era mucho más avanzada que las demás máquinas que vimos anteriormente. Esta máquina resolvía ecuaciones polinomiales, ¿ok? Esta máquina también trabajaba a base de vapor. ¿Y por qué se le puso tecnología de reloj? Porque esta máquina, cuando la ponían a funcionar, se sobrecalentaba y se quemaba. Y por eso le pusieron un cronómetro para que cuando, por ejemplo, con un tiempo establecido, para que cuando se encendiera la máquina y se agotara el tiempo del cronómetro, la máquina se apagara automáticamente y así la máquina no se sobrecalentara y se quemara. Entonces había después que encenderla, ¿verdad?, de manera manual. Había que esperar que se enfríe y encenderla de manera manual. Pero era algo innovador para ese tiempo. Resolvía no solamente la matemática básica, sino que también se iba más allá a ecuaciones polinomiales. ¿Se entendió esta parte de la máquina diferencial? Muy bien. Sí, profesor. Pasé la diapositiva. Hablamos de la máquina analítica, que fue creado también por Charles Babbage en el 1933. ¿Ok? Esta máquina analítica también fue creada a base de vapor. Fue mucho más pequeña que la máquina anterior. Esta máquina podía almacenar 1000 números de manera decimal, ¿verdad?, en esta máquina. O sea, era mucho más avanzada que las demás. Y también contenía tarjetas perforadas. O sea, que la información se guardaba automáticamente en tarjeta perforada. Esta máquina sí se construyó, pero nunca llegó a terminarse. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno donde se creaba este dispositivo no le convenía, ¿verdad?, no le interesaba, no aportaba para la creación de esta máquina. Muchos de estos científicos lo que hacían era que si tenían casa, tenían terrenos, ¿verdad?, lo que hacían que lo vendían para dedicarlo a la ciencia. Y si no le daba el dinero que tenían, ¿verdad?, entonces la máquina dejaba de construirse, o si al gobierno no le interesaba, tampoco aportaba para ese dispositivo. Y esto era innovador para ese tiempo. Pasé la diapositiva. Hablamos de Ada Augusta King, ¿verdad? Es considerada ayudante de Charles Babbage. Esta fue la primera, construyó la primera lenguaje de programación para las máquinas para ese tiempo. Y se considera la primera programadora de la historia. Y en base a ese lenguaje de programación se le puso su nombre, Ada. ¿Ok? O sea que lo que no pudo hacer un hombre en ese tiempo, lo hizo esta mujer, ¿ok? De crear el lenguaje de máquina en el cual hoy en día los dispositivos trabajan en base a ese lenguaje de máquina. Tanto tu celular, tu computador,
tu tablet, todo trabaja en base a ese lenguaje de programación llamada Ada Augusta King. Y es considerada la primera programadora de la historia. Hablamos de Howard Aiken, o Hermann Hoyery, perdón, Hermann Hoyery. A ver, ¿quién me puede leer, levantándome la manito, quién me puede leer esta diapositiva? Misael, levantó la mano primero. El desarrollo, perdón, Hermann Hoyery desarrolló una máquina tabuladora no programable para procesar los datos de acceso de 1980 en Estados Unidos. ¿Prosigo? Sí. Los datos se almacenaban en tarjetas perforadas, redujo el tiempo del censo de años a semanas. Sepa, o sea que Hermann Hoyery, ¿verdad?, desarrolla la máquina de tabulación no programable. Esta máquina sí se terminó porque le convenía a los Estados Unidos. O sea, cuando los Estados Unidos hacían el censo, duraba años y meses, ¿verdad?, para poder hacer el conteo de la población. Más, este señor crea la máquina de tabulación en 1980 y redujo el censo de Estados Unidos de años a semanas. ¿Ok? ¿Verdad? Que lo que se hacía en años lo pudo hacer en semanas. Y esta máquina contenía lo que era tarjeta perforada. O sea que la tarjeta perforada que vimos anteriormente, que la podía cargar entre 5, 6 o 7 hombres, este señor la llevó a la palma de la mano. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, la llevó al tamaño de la palma de la mano. La imagen de arriba, si ustedes se fijan, en el pedestal grande, ahí se introducían los datos. Más en el cajón de al lado, ¿verdad?, iba introducido la tarjeta perforada y ahí se almacenaba toda la información. Esa máquina era a base de electricidad. ¿Queréis decir algo más, Misael? No, era que la segunda imagen, que es similar como la perforación en lo que yo leí, que se asimila a como las personas con discapacidad de la vista, como que hacen la escritura, entonces viene siendo como casi igual, pero es un diferente formato. Sí, eso es un dispositivo de almacenamiento. Ok, seguimos. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Levantándome la mano, por favor. Anthony Galván levantó la mano primero. John Atanasoff, físico americano, construyó la máquina ABC a finales de los años 30. Para resolver sistemas de ecuaciones, usó tubos de vacío. No la terminó por falta de recursos. Exacto. John Atanasoff, ¿verdad? Se considera físico americano, construyó la máquina ABC a los finales de los años 30, por ahí más o menos. Y esta máquina resolvía ecuaciones polinomiales y entre otros tipos de ecuaciones. Y utilizaba lo que era tubo de vacío. Los tubos de vacío es la imagen que está debajo, ¿ok? Ese tubo lo que hacía era que almacenaba energía y ponía a funcionar lo que era la máquina que vemos en la imagen de arriba. Esta máquina nunca se terminó por falta de recursos. O sea, ¿verdad? Los recursos que tenía nunca le llegó para terminar esta máquina. Pero más o menos, ¿verdad?, llegó a armarla, como la pueden ver en la imagen de arriba. Esta máquina tenía arriba, si ustedes se fijan, en la parte de arriba podemos ver dos pantallitas verdes. Esa pantallita permitía ver los resultados que tú tenías, ¿verdad?, que tú hacías en esa máquina. Y abajo, en la parte de abajo, en el centro, ustedes pueden ver que ahí iban colocados los tubos de vacío, que eran los que almacenaban la energía y ponía a trabajar ese tipo de máquina que creó, ¿verdad?, John Atanasoff en aquel tiempo. ¿Se entendió esta parte de la diapositiva? Sí, maestro. Sí, Pasé a la siguiente, a la diapositiva. Vamos a ver, ¿quién me va a leer esta diapositiva? Me va a leer Emilio César Caraballo. Sí, profesor. Konrad Zuse, nombre raro. Ransweg. Ingeniero alemán.
construyó el primer computador digital programable en los años 30. Usó retornos electromagnéticos para dar computación. Exactamente. Konrad Zuse, ¿verdad? Se considera ingeniero alemán, construyó la primera máquina digital de la historia. ¿Ok? Si ustedes se fijan, esa máquina ya se parece a una computadora. Las demás no se parecían como computadora, ¿verdad? Eran como algo, eran como máquina extraña. Pero sí eran computadores. O eran calculadores, ¿verdad? Pero, Tiene como un parecido a la computadora de antes. exactamente. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que ahora sí parece una computadora. Bien, podemos ver el monitor, podemos ver la CPU, podemos ver el teclado, incluso al lado tiene una impresora, ¿verdad? Lo único inconveniente de esta máquina son dos cosas, que era a blanco y negro, no era a color para ese tiempo, y el monitor iba incrustado en la CPU. No es como hoy, ¿verdad? Que tú agarras el monitor, lo mueves por un lado, agarras la CPU, lo mueves también por otro lado, agarras el teclado y el mouse, lo mueves para otro lado, ¿verdad? Aquí no, en esta máquina todo era pegado, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes se fijan, el teclado estaba pegado a la CPU, el monitor estaba pegado a la CPU, y para poder mover la computadora había que moverla completa. Lo único que iba separado era la impresora. Michelle, ¿iba a decir algo? Que yo iba a decir, profe, que con el tiempo ya, o sea, esas fueron una de las actualizadas, ¿verdad? Entonces, con el tiempo ya han ido actualizando tanto que hasta se pueden llevar a todos lados. También está que la impresora también solamente soltaba como si fuera un tipo factura. Exactamente, no era en hoja normal. Y además eran a blanco y negro, no eran tampoco a color. Y de poca capacidad de almacenamiento. Podían tener un almacenamiento, pero era de poca densidad. Exacto, era como de megabyte nada más. No era de giga ni nada por el estilo. Los gigas todavía no existían para ese tiempo. Ok, vamos con Howard Eicher. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta parte acá? Breo Ramírez. Perfecto. Howard Aiken, físico americano y matemático aplicado. Construyó Heisenberg en colaboración con IBM en 1944. Seguimos. Puede seguir Breo. Usó retardos electromecánicos, almacenaba números de 23 dígitos, logaritmos y funciones trigonométricas. Exacto. O sea que Howard Eicher, ¿verdad? Construyó la Kalman Mark I en el 1944 en compañía con la compañía IBM. O sea, en conjunto con la compañía IBM para ese tiempo. Esa máquina, ¿verdad? Era bastante grande. Si ustedes se fijan al fondo, ¿verdad? El tamaño de esa máquina. Para esa máquina había que crearle una habitación simplemente para esa máquina. ¿Ok? Porque era bastante grande y consumía demasiada energía. ¿Ok? Esa máquina se cree que se utilizó para crear los cálculos de la bomba atómica, ¿verdad? Que se lanzó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, simplemente esta máquina era más para cálculos, ¿verdad? Cálculos matemáticos y para hacer proyectos armamentísticos. Vamos a ver, Alan Turing. ¿Quién me puede leer esta parte acá? Stalin Emilio Pujol levantó la mano primero. Alan Turing, matemático inglés y primer científico del computador. Creó un modelo matemático de computador, o sea, máquina de Turing, en el 1936. Demostró teoremas fundamentales acerca de los límites de la computabilidad, o sea, teoría de la computación. Exacto. Entonces, Alan Turing, ¿verdad? Se considera el matemático o primer científico matemático, o de la computación, podemos decir en cierto sentido. En caso también se le llama el padre de la computación moderna. ¿Ok? Alan Turing es el padre de la computación moderna. Y creó los modelos matemáticos o de computación para hoy en día, ¿verdad? Ustedes saben que la computadora trabaja con base con los números binarios, que es 0 y 1, ¿verdad? Y cuando presionamos una tecla en el teclado, no sabemos si estamos presionando un 0
o un 1 por la velocidad del computador. Pero sí creó los teoremas de la computación y por eso es considerado el padre de la computación moderna. Este señor también, debe pasar a la siguiente diapositiva, la voy a leer yo, esta diapositiva. Este señor crea la máquina llamada Colossus, ¿ok? Que era para descifrar los códigos Morse, ¿verdad? Que hacían el bando enemigo de los Estados Unidos, por ejemplo, como los británicos, los nazis y ese tipo de personas. Entonces, para descifrar esos tipos de códigos, ¿verdad? Para comunicarse en la guerra. Este señor fue perseguido por ser homosexual y decidió quitarse la vida por esto. O sea, para aquel tiempo, para el tiempo de él, ser homosexual, ¿verdad? Era como una aberración, era como un delito, ¿verdad? No se aprobaba de que un hombre fuera homosexual. Si un hombre tenía un hijo, ese muchacho tenía que ser hombre o nada, ¿verdad? Y fue perseguido para ese tiempo. Y decidió quitarse la vida, ¿verdad? Para que no le quitaran la vida o lo metieran preso, prefirió mejor quitarse la vida. No es como hoy, ¿verdad? Que cualquier hombre, hay un hombre, ¿verdad? Puede decir yo soy homosexual y listo. Y ya eso se entiende, ¿verdad? Pero para ese tiempo, ser homosexual era algo, podemos decir en cierto sentido, una aberración para ese tiempo. Hablamos sobre la ENIAC o ENIAC. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Yo, profesor. Luisa. Maestro, yo le dije que mi manito no se quiere levantar. Cuando usted pueda también me da participación, por favor, que no sé qué tiene el celular. Ok. Brian de Jesús Guzmán, después yo le doy la parte a ustedes. Sí, profesor. ENIAC creó en la Universidad de Pensilvania por John Mauchi y Presberetti en 1946. Primer computador digital electrónico de propósito general. Usó 19,000 tubos de vacío. Falla cada 1 hora. Exactamente. La ENIAC, ¿verdad? O ENIAC, como ustedes quieran llamarle, fue creado en 1946. Se considera que la primera computadora, ¿verdad?, digital de la historia, y utilizó 19,000 tubos de vacío. Esta máquina consumía demasiada energía, ¿ok? Era demasiado grande. Si ustedes se fijan en la imagen, era una máquina extremadamente grande. Incluso se cree que esta máquina se creó en un estadio de fútbol. ¿Para qué? Para así calcular la vibración de este tipo de máquina, de esta máquina, ¿verdad? Y así crearle una habitación exclusivamente para esta máquina. Esta máquina era tan grande que pesaba 30 toneladas y de tamaño era 30 por 50 pies, ¿verdad? De largo por altura. Y consumía de energía 150,000 watts, o sea, vatios de energía consumía esta máquina. Esta máquina se utilizaba también para los cálculos, para crear bombas atómicas, ¿ok? Para ese tiempo. Y esta máquina también se utilizó también para espionaje, ¿verdad? Para espiar personas o bandos enemigos. Aquí lo pueden ver en imágenes, ¿verdad? Si ustedes se fijan, era dirigido a través por militares. Era una máquina extremadamente secreta. Y eran dirigidos a través por militares y mujeres que eran también militares para ese tiempo. ¿Ok? O sea que lo que se hacía en este tipo de máquina era secreto. Nadie podía divulgar lo que se hacía en esta máquina. Si lo decían, entonces podían caer presos o podían ser ejecutados por los Estados Unidos. Hablamos de John von Neumann. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta parte? ¿Me va a leer? Yo, profesor. Creo que fue Luisa Ramírez que me dijo que quería leer. Vamos a ver, Luisa. Luisa Emilia. Luisa Emilia. John von Neumann, 1903-1957. Matemático húngaro cibernético. Trabajó en el proyecto de la bomba atómica, inventó la historia del juego,
originador del concepto de programas almacenado en el computador en el 1945. Muy bien. John von Neumann, ¿verdad? Se considera cibernético, construyó, ¿verdad? Lo que llamamos la bomba atómica. Esa bomba atómica que se lanzó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lo creó este señor. O sea, fue el primer inventor de esa bomba. Y construyó lo que llamamos la teoría del juego. ¿Cuál es la teoría del juego? Por ejemplo, antes los primeros dispositivos salían con juego incluido, ¿ok? Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que la raza humana se adaptara a la tecnología. Y lo lograron. Hoy en día, nadie puede vivir sin un teléfono, ¿verdad? Sin una tablet, sin una computadora, no puede vivir sin internet, ¿verdad? No puede vivir sin nada de esta parte. ¿Por qué? Porque este señor crea ese teorema. Y este señor también crea, ¿verdad?, los programas para ordenadores modernos en aquel tiempo. O sea, que este señor era, en cierto sentido, un genio para ese tiempo. Vamos a pasar vamos a ver, esta parte de acá. ¿Quién me la puede leer? Eliani Ramírez. Yo, profesor. Eliani Ramírez. La arquitectura de computador de von Neumann llegó a ser estándar universal. El primer programa almacenado electrónicamente aparece en el 1947. Exactamente. Y fue creado por este señor llamado von Neumann, ¿verdad? Este señor crea el primer programa, ¿verdad? Que pues, se podía instalar o crear dentro de un dispositivo. Y hoy en día los programas y los dispositivos estándar de este señor llegaron a ser universal para ese tiempo, ¿ok? Y todos los dispositivos se crean en base a este teorema de John von Neumann para ese tiempo. Vamos a hablar sobre las generaciones de las computadoras. ¿Quién lee? María Fernanda, creo que me dijo que quería leer primero. Vamos a darle esta parte a María Fernanda. Generaciones de computadoras. La primera, 1940-1956. Tubos de vacío y lenguaje de máquina. Exacto. La primera generación que vimos fue la primera generación que vimos, ¿verdad? De computadores. Estas computadoras utilizaron lo que llamamos tubo de vacío, que lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y que esos tubos de vacío almacenaban energía y ponían, ¿verdad?, a trabajar esos tipos de máquinas. Y aparecieron lo que llamamos los lenguajes de máquina, que ese lenguaje de máquina fue creado por ¿quién? ¿Quién me puede decir por quién fue creado ese lenguaje de máquina? ¿Quién fue la primera programadora de la historia que creó el primer lenguaje de máquina? ¿Quién fue? La condesa Ada, profesor. Exactamente. Ada Augusta King, ¿verdad? La condesa. Fue la primera programadora de la historia. Deja que no piense por lo menos, muchachos. Deja que no piense. Vamos a ver. ¿Quién me puede leer el siguiente párrafo? Yo, maestro, poco, solamente. Bueno, Francis levantó la mano primero. Generaciones del computador. Primera en 1940 hacia el 1956. Tubo de vacío lenguaje de máquina. Segunda, 1956 hacia el 1963. Transmisores, lenguajes, ensambladores bajo de nivel. Lenguajes COBOL y frontal altos niveles. Exactamente. En la segunda generación, ¿verdad?, que inicia del 56 al 63, ahí entonces empiezan a aparecer lo que son los transistores, ¿ok? Y empiezan a aparecer lo que son los lenguajes ensamblador de bajo nivel y de alto nivel. Y los lenguajes también de programación como COBOL y Fortran, ¿verdad?, que pueden ser de bajo nivel o también pueden ser de alto nivel. Pero sí, en cierto sentido, ¿verdad?, en esta parte, en la segunda generación, empiezan a aparecer lo que son los transistores y los lenguajes de programación. Vamos a hablar sobre la tercera generación. Quiero leer, profesor.
Levantó Rowdy la mano primero. Vamos a ver. Generaciones de computadora. Tercera, 1964-1971. Circuitos integrados. Usuarios integrados con aplicaciones y sistemas operativos por medio de teclados y monitores. O sea, que en la tercera generación, del 64 al 71, aparecen lo que son los circuitos integrados. ¿Cuáles son los circuitos? Cuando usted abre un computador, ¿verdad? Usted ve mucho como chips pequeños, muchos filtros, ¿verdad? Y esas cosas. Entonces, esos son circuitos integrados. Es como la tarjeta, profesor, algo Exactamente, así. En las tarjetas integradas. O sea, que vienen integrados en esa tarjeta. Entonces, empezaron entonces a integrarse lo que son los usuarios, ¿verdad? A interactuar con las aplicaciones. Empezaron a aparecer lo que son las aplicaciones, empezaron a aparecer lo que son los sistemas operativos, ¿verdad? Los teclados, los mouse, ¿verdad? Para poder interactuar con el software, que es el sistema operativo del computador. También en la cuarta generación, del 71 en adelante. ¿Quién me puede leer? Antonio Luciano. La cuarta generación. Sí. Cuarta generación, 1971, presente están los microordenadores o microprocesadores, primeros computadores domésticos. Significa que en la cuarta generación, ¿verdad? Aparecen lo que son los microprocesadores. Esto hace que los computadores sean... Aquí también. Sí, dígame. En el cuaderno. Sí, dice surgimiento del microprocesador de chip Intel, es decir, de 404. En 1971 nace la computadora personal, es decir, la PC, como la Apple II y la BMPC. Exactamente. O sea que en el 71, ¿verdad? Empiezan a aparecer los microprocesadores, que son un chip pequeño, ¿verdad? Que tú le pones, Sí. que es lo que hace que el computador sea más rápido en esa parte. Y aparecieron los computadores domésticos, ¿ok? Empezaron a aparecer. Los computadores domésticos eran esos computadores cabezones de antes, ¿verdad? Que eran como, la pantalla eran de tubo de vacío. Entonces consumían demasiada energía. Hoy en día no, hoy en día son en LED, ¿verdad? Pantalla plana, en LED. Que tú consumes menos energía, son mucho más rápidos, pero para ese tiempo, para la cuarta generación, consumían demasiada energía, a pesar de que eran rápidos para ese tiempo, pero no son tan rápidos para hoy en día. O sea, los computadores personales eran mucho más pequeños que los computadores que vimos anteriormente, ¿verdad? Que eran computadores demasiado grandes, consumían demasiada energía y eran también a vapor. Seguimos. La quinta generación. ¿Quién me puede leer sobre la quinta generación? Me va a leer Estel Baez. La quinta, en el 1982, en el 1989. En dicha generación se vive un boom de programas para PC, software, antivirus y videojuegos. Además, en los últimos años de esta se nota una reducción significativa tanto de su software. Ok. La quinta generación inicia del 82 al 89. Bien, y aquí entonces hay un boom, ¿verdad? Una revolución tecnológica, donde empiezan a aparecer programas, ¿verdad? Para las PC, para las computadoras, ¿verdad? Empiezan a aparecer los software, empiezan a aparecer lo que son los antivirus, ¿verdad? Y empiezan a aparecer lo que son los videojuegos, que muchos de nosotros, ¿verdad? Empezamos a jugar con este tipo de videojuegos. Y entonces también para ese tiempo hubo una reducción muy significativa también en el hardware de los dispositivos. O sea, empezaron a aparecer dispositivos mucho más pequeños, ¿verdad? Para ese tiempo. O sea, computadores mucho más pequeños, videojuegos más pequeños y mucho más rápidos para ese tiempo, para la quinta generación. ¿Tienen alguna aportación sobre la quinta generación o está todo claro?
Pablo Morillo, ¿tiene alguna aportación sobre la quinta generación? Sí, profe. Aquí dice que la quinta generación, también conocida por sus siglas en inglés, es un proyecto hecho en Japón que comenzó en el 1981. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadora que utilizan técnica y tecnología de inteligencia artificial, tanto en el plano de software y usando el lenguaje, sería capaz de resolver problemas complejos. Exactamente, sería mucho más rápido, los problemas que se resolvían serían más complejos y se utilizarían para laboratorios y un sinnúmero de cosas. O sea, que era algo importante en ese tiempo. Hablamos sobre la Z generación, ¿verdad? Que empieza del 90 hasta la actual. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta? Vamos a ver, alguien que no haya leído. Rosa Suero. Rosa Suero. Sexta generación, 1990, actualidad. Inteligencia artificial, reconocimiento de voz, procesamiento paralelo, computación cuántica, cuántica, nanotecnología y lenguaje natural. Exactamente. En la Z generación, que es la cual vivimos hoy en día, ¿verdad? En la Z generación vivimos en la era de la inteligencia artificial. Hoy en día estamos viviendo en la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde podemos crear un sinnúmero de cosas. Sí, alguien, sí, dígame. Disculpe, prácticamente la sexta generación se caracteriza por la que estamos viviendo hoy en día, que es lo que es la inteligencia artificial, la robótica y los programas automáticos. Exactamente, que es la inteligencia artificial que vimos hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día nuestros dispositivos vienen incluidos, los dispositivos modernos vienen incluidos con inteligencia artificial, los software, ¿verdad? Con inteligencia artificial. Todo hoy en día tenemos con inteligencia artificial. La inteligencia artificial entra lo que es, como mencionaron ahora, como es la robótica, ¿verdad? Que hoy en día vivimos en la era robótica. Por ejemplo, en China, Adrián, el micrófono. Por ejemplo, en China, ¿verdad? Hay restaurantes que son robots que sirven comida, sirven bebidas, ¿verdad? Y que han venido reemplazando lo que es el ser humano. Pero vimos también en el reconocimiento de voz, ¿verdad? Donde hoy en día los dispositivos modernos, tú puedes darle instrucciones a través de la voz, por ejemplo, búscame este tema, ábreme esta aplicación, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Que tú puedes no solamente tecleando, sino que dándole instrucciones a través de la voz, el dispositivo puede reaccionar y puede abrir aplicaciones, puede buscar temas a través de la web, los robots, ¿verdad? Que tú le puedes dar instrucciones a través de la bot, como por ejemplo, muéveme esto, hazme esto y así sucesivamente. Anthony, ¿querés decir algo? Antonio, perdón. No, maestro. Perfecto. Y tenemos lo que son la computación cuántica, ¿verdad? Que se utiliza en laboratorio, que es para hacer numerosos procesos, ¿verdad? Dentro de un laboratorio. Tenemos la nanotecnología. Hoy en día se habla del chip y de los microchips, ¿verdad? Que muchas veces, hoy en día, por ejemplo, para ponerlo en el cerebro o para ponértelo en el cerebro, ¿verdad? Personas que son discapacitadas, que no pueden mover un brazo, que no pueden mover una pierna o quizás no caminan, ¿verdad? Le insertan un chip en su cerebro y esto les manda instrucciones, por ejemplo, al brazo o les manda instrucciones a las piernas para que se muevan y así sucesivamente. O sea, esto es algo innovador para este tiempo. Y que estos microchips pueden guardar información y hacer un sinnúmero de cosas en nuestro cuerpo. ¿Alguna aportación sobre la Z generación? ¿Todo claro? ¿Todo claro con la Z generación? Sí, profesor. Perfecto. Ok, Todo claro, profe, sí.
Sí, vamos a dejarlo entonces por hoy hasta acá, ¿verdad? Van a investigar para la próxima semana, podrán investigar para la próxima semana, se puede decir, si se puede decir así, el hardware, ¿verdad? Profesora, por Rosita. No se escuchó. apagó el micrófono sin querer. Ok. Van a investigar para la próxima semana el tema del hardware para debatir en la clase. También Diga de nuevo, profe. el hardware van a investigar. Se lo voy a escribir también por el grupo de WhatsApp, el tema. Por si acaso no lo entienden Sí, ahora sí, que es mejor. lo escribo por el grupo de WhatsApp. También, Está bien. en el grupo de WhatsApp, como ya el grupo se dividió, ¿verdad? Tienen que crear su grupo de exposición, señores. Bien. Lo crean para así entonces asignarle su tema de exposición. ¿Entendido?